¿Qué tal chicos? Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien a esta hora, donde quiera que me estén viendo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de triángulos, vamos a hablar las partes más importantes que estos tienen, vamos a hablar específicamente de la clasificación de triángulos, ¿verdad? Para que ustedes vayan conociéndolos. Vamos a pues también hablar un poquito de las partes internas de un triángulo, de todo aquello que pueda pues salir, ¿verdad? En los ejercicios que estamos resolviendo que tengan que ver con triángulos, como líneas que los cortan a ellos o que atraviesan a los triángulos, ¿verdad? O de líneas que parten de los vértices. Vamos a pues hacer una buena recopilación de la información para que ustedes puedan tomar nota, ¿verdad? Y de esta forma ustedes puedan ir ya sumando experiencia y ya vayan pues quedando un poco preparados para la práctica, que es lo más importante. Bien, les doy la más cordial bienvenida a este video. Suscríbanse si no lo han hecho, ya que de esa forma pues me apoyan mucho y verdad vamos a tratar de que el canal siga creciendo día con día para que ustedes sean los más beneficiados. Bueno, vamos a dar inicio entonces al pequeño tutorial, así que veamos acá entonces. Venimos por acá. Primero, para definir un triángulo, muchachos, yo debo de definir lo que es un polígono. Un polígono, dice la teoría, que es una figura geométrica plana, que es cerrada y que tiene cualquier cantidad de lados. Entonces aquí yo he dibujado un polígono. ¿Por qué? Porque tiene lados, ¿verdad? Todos estos son los lados del polígono. Y pues como tal es una figura cerrada. Por lo tanto, él cumple con el concepto de polígono. Para definir un triángulo, el triángulo pues, ¿verdad? Él pues es un polígono que tiene tres lados. Entonces, ¿verdad? Es un polígono especial, por así decirlo. Entonces el triángulo tiene tres lados, ¿verdad? Y al tener tres lados y al ser cerrado, entonces decimos que él es un polígono, pero en este caso recibe el nombre de triángulo. Un triángulo entonces es un polígono que tiene tres lados. El triángulo pues tiene, así como lo estamos diciendo, tres lados que los vamos a llamar A, B y C. En sus esquinas o vértices, ¿verdad? Estos se suelen representar con letras mayúsculas. Y, ¿verdad? En el interior hay tres ángulos que los podemos llamar ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ok, la suma de ellos tres, muchachos, me tiene que dar siempre 180 grados. Así que esta es una propiedad importante de los triángulos porque la van a utilizar mucho a cada rato más adelante. Entonces una propiedad es que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre me debe dar 180 grados. Así que memorícenselo y ya de una vez ustedes ya lo tienen listo. Bueno, ahora vamos a aprender a clasificar los triángulos, ¿verdad? Los triángulos se clasifican de dos formas, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a la cantidad de ángulos que puedan llegar a tener en su interior. Bueno, la cantidad de ángulos son tres, pero algunos triángulos tienen ángulos especiales, 90, o también tienen ángulos obtusos, o de repente todos sus ángulos son agudos, ¿verdad? Entonces de esa forma es como los vamos a identificar. Por ahorita vamos a clasificar los triángulos de acuerdo a sus lados. Entonces veamos. Primero aparece el triángulo escaleno. El triángulo escaleno dice, un triángulo escaleno es un triángulo que no tiene lados congruentes. Pues, ¿verdad? Al no tener ningún lado igual a otro, lo vamos a identificar rapidito como un triángulo escaleno y es el primero que aparece colocado aquí en las imágenes. Luego aparece el triángulo isósceles. Vamos a hacer esto rápido. El triángulo isósceles es un triángulo especial, ¿verdad? Es un triángulo especial que tiene dos lados congruentes. Si observan acá en este triángulo, ¿verdad? Tiene dos tatuajes o dos plequitas que indican que esos lados son congruentes. Al lado que no tiene los lados iguales se le suele llamar, ¿verdad? O al lado que no tiene la medida de los otros dos, por así decirlo, mejor dicho, ese lado es la base del triángulo. Entonces, ¿verdad? De esa forma lo identifico rapidito. Entonces, ese de ahí sería para nosotros la base del triángulo. Es importante entonces, ¿verdad? Saber eso. Los ángulos que están formados en el lado base y los lados que son iguales a esos ángulos los vamos a llamar ángulo base, ¿verdad? Entonces, este de acá sería ángulo base y este de acá también sería un ángulo base, ¿verdad? Importante manejar esa situación. Ok,
un triángulo equilátero, ¿verdad? Luego aparece el triángulo equilátero, fíjense. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿ok? Y pues este sí merece mucho trato porque se lo van a encontrar a cada rato en geometría. También el isósceles. El isósceles es un triángulo muy utilizado en geometría. Así que, ¿verdad? Andemos muy preparados con estos dos triángulos porque los vamos a encontrar a cada rato en nuestros estudios. Bueno, el triángulo equilátero pues tiene cosas especiales, como por ejemplo tiene sus tres lados iguales y al mismo tiempo tiene sus tres ángulos internos iguales. Quiere decir entonces, muchachos, que en un triángulo equilátero estos ángulos de acá adentro valen 60 grados. Miren, 60 grados. Si suman 60 más 60 más 60, o 6 por 3, 18, les va a dar 180 grados. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí se está cumpliendo la propiedad que vimos aquí al inicio. Entonces ahí, cuidado. En un triángulo equilátero los tres lados son iguales y los tres ángulos internos también son iguales. Es un triángulo muy bonito este y que se utiliza mucho. Ahora vamos a clasificar los triángulos de acuerdo al tipo de ángulos que contienen. Fíjense, aparece el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es uno de los más utilizados en el mundo de geometría y trigonometría, ¿verdad? Este triángulo es muy utilizado, así que vamos a estudiarlo con un poquito de detenimiento. Fíjense, el triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene cosas muy interesantes. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a sacarlo. Lo vamos a pegar por acá. ¿Okay? Podemos trabajarlo pues aquí. Aquí lo vamos a trabajar. Aquí vamos a hacer algunas conjeturas. Fíjense, el lado opuesto al de 90 grados, que sería este de acá, ese sería el lado opuesto, ¿verdad? Ojo acá, el lado opuesto de un triángulo, o el lado opuesto, mejor dicho, de un ángulo, en un triángulo, es aquel lado que no conforma, digamos, que no es parte del ángulo. Por ejemplo, este ángulo de 90 grados, vamos a engrosar un poquito acá, vamos a engrosar un poquito. Ese ángulo de 90 grados está conformado tanto por este tramo como por este otro tramo, o esos segmentos, segmento CA y segmento CB. El otro lado, que no tiene nada que ver con ese ángulo, es el lado opuesto, es una forma de verlo. Es decir, cuando a usted le pregunten cuál es el lado opuesto a tal ángulo, usted solo fíjese, ¿verdad?, en que el ángulo está formado por este lado y por este lado, por lo tanto el lado que sobra sería el lado opuesto. Por ejemplo, si yo me enfoco en el ángulo A y me preguntan cuál es el lado opuesto al lado A, entonces vamos a ver, vamos a poner en práctica el concepto. Borramos acá, perdón, vamos a hacer algo. Voy a bloquear esto. Vamos a ponerle un candadito para que me permita borrar acá. Miren, vamos a borrar acá y borramos acá. Ok, y me están preguntando, ¿verdad?, cuál es el lado opuesto al lado A. Entonces inmediatamente yo identifico primero quiénes son los lados que forman el lado A y lo que me sobra, el lado que me sobra sería el opuesto. Este sería el opuesto al lado A. Una forma de aprender a saber cuál es el lado opuesto a un ángulo. Ok, luego, ¿verdad? Los lados de un triángulo ya tienen nombres especiales. Por ejemplo, el lado opuesto al de 90 grados se llama hipotenusa y los otros dos restantes se llaman catetos. Se llaman catetos. Cateto B y a este de acá se llama cateto A, ¿verdad? Cateto A. Ahí lo tienen. Ok, entonces, ¿verdad? Mucho cuidado con la información. Por ejemplo, me pueden dar un triángulo de esta forma. Fíjense. Aparentemente, ¿verdad?, el lado más largo es este de acá. Pero, ¿qué pasaría si a mí me dan o me dicen que aquí están los 90 grados? Ok, yo debo respetar la información. El lado opuesto al de 90 grados, que sería prácticamente este lado de acá, ese sería la hipotenusa, muchachos, ¿verdad? Entonces, este lado de acá sería la hipotenusa, este sería un cateto y este sería un cateto. Cuidado, ¿verdad? Por eso aquí estamos utilizando mucha simbología para ya de una vez nosotros ir aprendiendo las cosas bien. Ya, no es que solo con la vista vamos a decir que porque este lado se miraba más largo, este era la hipotenusa. No, debemos de enfocarnos en que hay un ángulo recto y el lado opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Así que mucho cuidado.
Este triángulo también es muy utilizado, ¿verdad? En álgebra, en trigonometría, en pues, clases muy avanzadas que van a encontrar ustedes por ahí de física, así que pues, apréndanselo bien. Bueno, ¿qué más podemos aprender acá? Podemos aprender de que la suma de los catetos, fíjense, al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, vamos a decir que a al cuadrado más b al cuadrado debe ser igual a c al cuadrado. Esto se llama, muchachos, teorema de Pitágoras, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. Así que con él pueden resolver muchos casos. Con él, ¿verdad? Se conocen dos de las variables, o sea, se conocen dos de las incógnitas. Conocemos un lado y la hipotenusa, y con pues esa ecuación o con ese teorema encontramos la otra incógnita. Esto lo vamos a estar haciendo mucho cuando estemos haciendo la práctica por ahí más adelante, ¿verdad? Pero ya vayan conociendo la fórmula, teorema de Pitágoras, y yo les sugiero pues que se la aprendan de memoria. La suma al cuadrado de los catetos, ¿verdad? Fíjense, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahí, ¿verdad? Es importante. O pues también podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, si lo quieren también leer desde esa otra perspectiva. Entonces el triángulo rectángulo tiene esas cositas. Luego aparece por ahí, fíjense, el triángulo obtuso. Pues se llama obtuso porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Pues si yo trazo por aquí una línea imaginaria, ¿verdad? Yo ya veo que rebasó los 90 grados este ángulo, y por lo tanto ahí ya tiene un ángulo que supera los 90 grados, pero que no supera los 180, ¿verdad? Al no superar los 180, entonces lo vamos a llamar ángulo obtuso. Ya lo hemos definido en nuestra clase. Bueno, y aparece el triángulo agudo. El triángulo agudo es aquel triángulo, fíjense, es aquel triángulo, muchachos, que tiene todos sus ángulos agudos en su interior. Todos son agudos, mas sin embargo, pues estos ángulos son diferentes. Así que cuidado ahí. Entonces, de esa forma, fíjense, hemos clasificado a los triángulos de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a intentar, ¿verdad? Bueno, este es por sus ángulos, ¿verdad? Aquí fue por sus lados y aquí fue por sus ángulos. Ahora vamos a explicar un poquito las líneas especiales de un triángulo. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a escribir o con lo que vamos a escuchar. Dice bisectriz de un ángulo de un triángulo. La bisectriz de un ángulo de un triángulo es el segmento o rayo que bisecta un ángulo y se extiende hasta el lado opuesto. Entonces, ¿verdad? En esta primera figura de acá, en esta primera figura, quiero que se fijen que hay un segmento que va desde un vértice, pues se llama bisectriz porque cortó a ese ángulo lo cortó en dos ángulos iguales, por eso ahí ven los tatuajitos, ¿verdad? Aquí hay uno y aquí hay otro. Significa que esos dos ángulos son iguales porque ese segmento BD es bisectriz. Y cuidado, en el otro extremo, en el lado opuesto, donde él nace, que es en este vértice, este sería el lado opuesto a ese ángulo, en ese lado opuesto no toca, ¿verdad? No toca el punto medio. O sea que este lado de acá y este lado de acá nunca son iguales, o sea, no son congruentes. Él es bisectriz del ángulo, no del lado opuesto. Así que mucho cuidado ahí con la bisectriz de un ángulo de un triángulo, ¿verdad? Luego aparece la mediana de un triángulo. La mediana dice que es el segmento que va de un vértice, otra vez salió del vértice, pero en esta oportunidad ese segmento no bisecta al ángulo de ese vértice, únicamente sale de ahí, pero a quien sí va a bisectar es al lado opuesto. O sea, la mediana va a tocar el punto medio del lado opuesto al cual él, digamos, está viendo, por así decirlo. Por eso dice ahí, ¿verdad? La mediana de un triángulo es el segmento que va desde el vértice del punto medio del lado opuesto, que va del vértice, fíjense, va del vértice, dice acá, miren, al punto medio del lado opuesto. Entonces, al cumplir con eso, él se convirtió en mediana de un triángulo. Luego aparece el otro concepto, que es el de la mediatriz. Vamos a ver acá. Aquí sería mediatriz de un triángulo.
Ok, esta la voy a eliminar esta diapositiva para que no se me... Uy, perdón acá, perdón. Toqué uno que no era. Creo que vamos a eliminar este. Y vamos a eliminar este otro está repetido. Lo vamos a eliminar también. Aquí les pido una pequeña disculpa, chicos, ¿verdad? Ahora vamos a ver la mediatriz y bisectriz. Fíjense, que sería en este de acá. Mediatriz de un lado. Vamos a ver la mediatriz. La mediatriz dice de un lado de un triángulo es la línea que es perpendicular a este lado. Este segmento, fíjense, corta ¿a cuál segmento? A este que voy a dibujar en color púrpura. Corta al segmento que está en color púrpura. ¿Lo va a cortar dónde? Primero es perpendicular, forma 90 grados, que es ese ángulo de ahí, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a escribir forma, mire, 90 grados, ¿verdad? Y al mismo tiempo bisecta a ese segmento. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí en realidad no era este dibujo. En realidad, chicos, era este dibujito. Un pequeño segmento del triángulo, que es el segmento AC. Entonces ahí sí, ¿verdad? Este elemento bisecta, miren, lo corta, como lo corta a la mitad, entonces decimos que él al mismo tiempo es mediatriz. ¿Por qué mediatriz? Forma 90 grados. Y bisectriz del segmento, entonces aquí le vamos a escribir bisectriz del segmento que interseca. Le vamos a poner que interseca, miren. Entonces, él es mediatriz y bisectriz de ese segmento, ¿verdad? Así que mucho cuidado con esos pequeños conceptos. Bien, jóvenes, entonces hasta acá lo vamos a dejar. Hemos clasificado, hemos aprendido un poquito de los triángulos. Ya vimos que es un triángulo. Hemos clasificado los triángulos de acuerdo a sus lados. También lo hemos clasificado de acuerdo a sus ángulos. Y también hemos aprendido de líneas especiales de un triángulo. Falta todavía, perdón, aquí creo que se me estaba quedando por alto lo de las alturas. Vamos a hablar vamos a hablar de las alturas para ya despedir el video. Me faltaba esta parte. Aquí les pido otra disculpa, ¿verdad? Vamos a hablar de la altura, fíjense. Ok, ya vimos estos tres conceptitos: bisectriz, mediana, mediatriz, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la altura. Primero, de un triángulo cualquiera. La altura de un triángulo cualquiera es el segmento que va desde el vértice hasta el lado opuesto y perpendicular a este. Ojo, ¿verdad? Fíjense, para calcular la altura, entonces yo solamente tengo que trazar un tramo que va desde cualquiera de los vértices, pero debe de formar 90 grados con el lado opuesto. Esa es una altura, miren, 90 grados. Esto es en cualquier triángulo, ¿verdad? Si quiero hacerlo desde el otro lado, debo trazar un segmento que forme 90 grados. Donde forma los 90 grados, ahí es la altura. Entonces, en este caso, más o menos por ahí, porque aquí está formándose los 90 grados, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Donde yo más o menos tantee que hay 90 grados. Y del otro lado sería más o menos, fíjense, si lo trazo ahí, no hay 90 grados, jóvenes. Entonces yo busco la forma de que sí hayan 90 grados. Más o menos por ahí sería, ¿verdad? Entonces de esa forma yo busco. Ahora, cuidado con el concepto. La altura es un segmento que va desde cualquier vértice, no va a bisectar al vértice, pero sí debe de formar 90 grados con el otro. Un concepto muy parecido ¿a cuál? Pues ninguno de estos se parece. Porque fíjense, la bisectriz corta este ángulo, la mediatriz, ¿verdad? Parte a forma 90 grados acá, pero no sale del vértice. La mediana, pues la mediana, que es este de acá, la mediana salió de este vértice, pero no formó 90 grados. Entonces, ¿verdad? Ninguno de esos tres se parece. La altura sí, en cambio, sale del vértice y va a formar 90 grados con el lado opuesto. Es la diferencia. Y luego, pues, luego aparece la altura de un triángulo obtuso. En un triángulo obtuso, las alturas trazadas sobre cualquiera de los lados del ángulo obtuso sale del triángulo. Quiero que se fijen entonces qué pasa acá. Si yo intento, por ejemplo, ¿verdad? El libro aquí simula lo siguiente. Vamos a ver. El libro comenzó trazando esta pequeña altura. Fíjense. Vamos a ver. Él quiere trazar esta altura. Recuerden que, ¿verdad? La definición es que vamos a trazar desde el vértice un segmento que forme 90 grados con este lado. Fíjense, si yo intento poner esta línea sobre cualquiera de estos puntos, jamás voy a formar 90 grados. Jamás, miren. Por lo tanto, debo de salirme del triángulo. Debo de salirme, fíjense, hasta que llego a esa posición de ahí. Ahí ya formó 90 grados él.
¿verdad? Y lo trazamos. Entonces ese es el segmento. Y lo que hacemos es que extendemos desde el otro lado. Si el lado llegaba hasta acá, para sacar la altura, yo debo de llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces de esa forma es como se hace. Entonces fíjense también, ¿verdad? Bueno, digamos, si lo quiero ver desde esa perspectiva, el punto que se sacó fue de acá, ¿verdad? Ya que si yo lo hago acá, nunca llevo a los 90 grados, entonces lo que hacemos es extendemos hasta acá y formaría los 90 grados acá. Y viceversa, si quiero este de acá, no puedo cortar acá en esta parte de acá, llevo de llevarlo hasta acá. Y donde se corta por acá afuera, ahí ya estamos hablando de los 90 grados que requiere la definición de la altura. Es un segmento que sale del vértice y que va a formar 90 grados con el lado opuesto. Entonces, ¿verdad? Este segmento que les voy a indicar, ese segmento nunca formará 90 grados en el interior del triángulo, como en este caso de acá. Por lo tanto, él está forzado a seguir, ¿verdad? Hasta acá. Y donde se corten y formen los 90 grados, ahí es la pues respectiva posición donde debe de él quedar. Bueno amigos, entonces verdad, ahora sí, de esa forma llegamos al final de este tutorial. Nos llevo pues alrededor de unos 21-22 minutos en explicar esto. Espero que haya quedado claro. Tomen mucha nota, verdad, vayan aprendiéndose estos conceptos, porque la geometría, muchachos, para poder resolver ejercicios yo debo de dominar la teoría. Si yo no manejo la teoría, difícilmente podré resolver ejercicios. Bueno, esperamos en un tutorial más adelantito resolver muchos ejercicios de triángulos, de todo lo que vayamos a dar acá, para que ustedes puedan, ¿verdad?, venir y tomar nota y pues si algo no queda claro, hacer sus consultas y sus preguntas. Bueno, Dios les bendiga, cuídense, suscríbanse si no lo han hecho, ya que de esa forma no se van a perder ningún contenido. Nos vemos y espero pues que estén muy bien como siempre, un gusto saludarles. Con permiso, hasta la próxima.